Venga, hoy vamos a empezar el último tema de la asignatura, que es el tema de los árboles. Bien. Hasta ahora hemos visto estructuras de datos enlazadas lineales, que son las listas, las pilas y las colas. Son estructuras de datos enlazadas lineales, ¿por qué? Porque van en fila, un nodo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Es decir, cada nodo tiene un siguiente y tiene un anterior. No en todas las implementaciones utilizamos la idea de tener dos enlaces, a siguiente y anterior, pero conceptualmente el modelo, lo que es el modelo de una lista, de una pila, de una cola, todos los elementos tienen un siguiente y un anterior. Únicamente un siguiente y un anterior, con excepción de los que están al principio y los que están al final, que solo tendrán siguiente o anterior. Entonces, esas estructuras de datos ya las hemos visto y hoy vamos a empezar el tema 4, que habla sobre estructuras de datos enlazadas no lineales. Hay muchas, hay varias, todas están dentro de la familia de los grafos. Vamos a ver los árboles en concreto. ¿Los grafos los habéis visto en dónde? ¿Habéis visto grafos en alguna parte? Sí, en álgebra. Vale. Pues los árboles son un caso especial de grafo. Bien, ¿habéis visto árboles también en álgebra? No. Nada de árboles. Sí. ¿En lógica habéis visto árboles de decisión? Ya, tanto. Es que lógica. Ok, vamos a ver un poquito de árboles. Bien, quiero ver solamente las dos clases, esta y la de mañana, con el tema de árboles. Y las dos clases de la semana que viene, que es ya la última, para hacer ejercicios y programas sueltos que utilicen todas las cosas de la asignatura, pero no es un tema concreto en particular, ¿vale? Repaso de alguna manera. Entonces, vamos a ver árboles. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un conjunto de nodos, un conjunto de elementos, de tal manera que esos elementos están relacionados entre sí de una forma jerárquica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existe algún tipo de relación de inclusión, yo estoy dentro de ti, yo pertenezco a ti, o de parentesco, yo soy hijo tuyo, tú eres padre mío. Entonces, cualquier colección de datos que tenga ese tipo de relaciones la podemos representar mediante un árbol. ¿Ok? Entonces, en un árbol, para que sea un árbol, de verdad, no basta con que sea un grupo de elementos conectados mediante aristas, igual que los grafos, sino que además tenemos que tener uno de esos nodos seleccionado y que sea especial, y a ese nodo le vamos a llamar la raíz del árbol. ¿Ok? Una vez que tenemos seleccionado el nodo que queremos que sea la raíz del árbol, entonces las aristas ya tienen dirección. Y todas las aristas las podemos pintar como queramos, todas hacia la raíz o todas desde la raíz, pero siempre en el mismo sentido. La cuestión es que se vea claro cuál es la raíz y que todas las aristas vayan en el mismo sentido. Hacia la raíz, que sería lo contrario de lo que yo tengo aquí dibujado, o desde la raíz, que es como yo lo tengo dibujado. ¿Vale? Entonces, hemos visto lo que es un árbol, hemos visto lo que es un nodo, hemos visto lo que es una arista y la raíz. ¿Qué es un nodo intermedio y un nodo hoja? Tiene que ser claro esto. Es fácil, ¿no? Un nodo intermedio será uno de los que está por aquí en medio. Y un nodo hoja será este que tiene el 5, el que tiene el 2, el que tiene el 11, el que tiene el 4, el que tiene el 9 es hoja. No. Entonces, ¿qué diferencia el nodo intermedio del nodo hoja? Que no tiene hijos. El nodo hoja no tiene hijos, mientras que el nodo intermedio sí. Entonces, también hay otro término, otro concepto que se maneja mucho cuando se habla de árboles, que es el de camino. ¿Bien? Y es importante porque necesitamos saber lo que es un camino para estar seguros de que lo que tenemos es un árbol de verdad. Un camino es una secuencia de nodos enlazados por aristas que existan en el modelo que estamos trabajando. Y en ese camino no se repiten nodos, ¿vale?
Entonces, para que esto sea un árbol, para que esta colección de elementos conectados mediante aristas con un nodo elegido como raíz sea un árbol, tiene que existir, entre cada pareja de nodos, tiene que existir uno y solo un camino posible. ¿Vale? Si se da eso, entonces es un árbol. Si no, entonces será un grafo. ¿Vale? Subiremos a grafo, que es más general. Entonces, una vez que ya sabemos más o menos hasta aquí lo que es camino, y creo que también entendéis lo que significa hijo, padre y hermano, ¿verdad? Entonces, un nodo tiene hijos y cuando un nodo en el camino que le une a su raíz encuentra el primer nodo, ese es su padre. ¿Vale? ¿Cuál es el padre de un nodo? El primero en el camino que le une hasta la raíz. La raíz en sí también es padre. La raíz es padre de estos dos. La raíz, lo que pasa es que es un nodo especial porque no tiene padre. ¿Vale? Es huérfana. ¿Y los hermanos qué son? Pues son los hijos del mismo padre. ¿Ok? Estas definiciones las podemos extender a descendiente y ancestro, si no nos limitamos a un nivel de distancia, ¿vale? Porque los árboles los podemos ver que sus nodos están por niveles, dependiendo de la distancia que hay entre la raíz y ellos. Todos los nodos que están a la misma distancia de la raíz están en el mismo nivel. ¿Se ve esto? Entonces, ¿qué es un descendiente? Un descendiente de un nodo es sus hijos y todos los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, todos hasta el final, todos hasta las hojas, todos esos son descendientes. Y ancestros son el padre, el abuelo, el bisabuelo, ¿vale? Los ancestros son todos los nodos que están en el camino que une un nodo con la raíz, ¿vale? Entonces, ¿cuántos ancestros tiene un nodo? Tantos como el nivel en el que esté. ¿Vale? ¿Cuántos ancestros tiene el nodo raíz? Ninguno, está en el nivel 0. ¿Ok? Bien. Junto con esto tenemos la idea de altura y profundidad. Pero fijaos que los árboles normalmente los pintamos así, poniendo la raíz arriba, no como pintamos los árboles de hojas verdes. Entonces, ¿qué significa altura en un árbol? Un árbol que tiene 8 niveles es más alto que uno que tiene 7. Un árbol que tiene 8 niveles es más alto que uno que tiene 7, eso es cierto. Pero la altura de un nodo es la longitud del camino más largo entre él y cualquiera de sus descendientes. Descendientes. Es decir, la altura de 7 del nodo que tiene valor 7 será 2. Porque el camino más largo que une al 7 con alguno de sus descendientes es 2. ¿Vale? La longitud del camino que une el 7 con el 11 es 2. Porque hay 2 aristas. La longitud de un camino es siempre uno menos que el número de nodos que tiene. ¿Se ve esto? ¿Sí? Entonces la altura del árbol sería porque es de la raíz del camino más largo entre efectivamente, la altura de un árbol es la altura de su raíz, que en este caso es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No. ¿Cómo? Yo pensaba que la profundidad era hasta los niveles que haya. Sí, parece que eso no dice que eso es lo sensato, pero no, es al revés. Si estamos dibujando el árbol con la raíz arriba, ¿vale? Pues la altura es desde abajo hasta el nodo que queramos medir. Y la profundidad es lo contrario, es la longitud del camino que une al nodo con la raíz. ¿Vale? ¿El qué? ¿La profundidad o la altura?
Depende, vamos a ver. Altura es del nodo hacia abajo, cuántos saltos tengo que dar para llegar a la hoja más lejana. Y profundidad es desde la raíz hasta ese nodo, cuánto he tenido que bajar. Porque voy bajando, por eso es profundidad. ¿Vale? Normalmente recorremos los árboles. A ver. Sí. Normalmente recorremos los árboles empezando por la raíz y vamos bajando. Vamos bajando, por eso se habla de profundidad. ¿Sí? Entonces, alrededor de los árboles hay muchas más cosas, muchas más definiciones y demás, pero como vamos en este curso solo vamos a ver una pincelada de árboles, con esto yo me doy por satisfecho. Entonces, aquí hay un ejemplo. Altura del nodo que tiene un 5, 2. ¿Lo veis? Altura del nodo que tiene un 5, 2, 1 y 2. Altura del nodo que tiene un 6, 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo la altura de este nodo? 1 más la altura, 1 más la mayor de las alturas de sus hijos. ¿Se ve esto? La altura de este nodo es 1 más la altura del mayor de sus hijos. Y como los dos hijos están a altura 0, no es su altura menos la máxima, porque depende de dónde esté el nodo. La máxima es la de la raíz, que eso es profundidad. Por eso lo repito, para que tengáis claro lo que es altura y profundidad. La altura del nodo que tiene el número 2, que es la raíz, es 3. ¿Por qué? Porque es 1 más el máximo de las alturas de sus dos hijos. ¿Cuál es la altura del nodo 7? 1 más el máximo de la altura de sus dos hijos. ¿Cuál es la altura de 2? 0. ¿Y la altura de 6? 1 más el máximo de sus dos hijos, que son 0 los dos. Pues la altura de 6 es 1, pero la altura de 2 era 0. Entonces, la máxima altura de 2 y 6 es 1. Y la de 7 es 1 más el máximo de sus hijos. Pues ya llevamos 2. Pues la altura de 7 es 2. ¿Y la altura de 5? 1 más el máximo de la altura de sus hijos, que es 9. Entonces, ¿la altura de 9 cuánto es? 1 más el máximo de 4. Y la altura de 4, 0. 0 más 1, 1. Más 1, 2. El nodo 7 tiene altura 2, el nodo 5 tiene altura 2, el nodo 2 tiene 1 más el máximo de 2 y 2. Es que la forma de verlo así no es lo mismo que yo coja en el 7 y cuenta hasta el camino más largo. Efectivamente. Pues así no lo ves. La altura de un nodo es la longitud del camino más largo que le une a él con cualquiera de sus hojas, o sea, cualquiera de las hojas que sean descendientes suyos. Entonces, efectivamente parece que es más claro verlo, pues yo cuento así, en el dibujo cuento y ya está. Pero cuando estamos programando no vemos. Cuando estamos programando tenemos que analizar la estructura que tenemos en memoria y entonces hace falta un algoritmo. Y yo estoy tratando de mostraros el algoritmo para calcular la altura. La altura de un nodo es 1 más el máximo de las alturas de sus hijos. ¿Y esto qué tipo de función es? Recursiva. Entonces, ¿qué pasa con los árboles? Que hay muchas cosas recursivas. ¿Vale? Hay muchas de las operaciones se pueden hacer de forma recursiva. ¿Vale? La recursividad no terminó hace unas cuantas clases. La recursividad empieza ahora. Bueno, aquí tenéis un par de ejemplos más de calcular la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Esto está mal. ¿Cuál es la profundidad del nodo 2? Del nodo que tiene un 2, 0. ¿Vale? ¿Cómo que hay dos? ¡Oh, Dios, que hay dos nodos 2! Sí, lo veo. Vale, ahora sí. Bien visto.
El problema es que lo tengo repetido en todas. Bueno, son 9. ¿El 5 está repetido también? Vale, hasta aquí el ejemplo incorrecto. Venga, luego lo cambiamos. Hoja de 5 sí, claro, hoja de 5 sí, si de 5 es este. Ay, señor. Bueno, ya lo cambiaré. Si lo habéis detectado es porque entendéis que está bien. O sea, es porque entendéis el concepto, ¿bien? Dos ideas más antes de empezar a escribir código. Tipos de árboles. Tenemos árboles en función, o clasificamos los árboles en función de los hijos que pueden tener. Más o menos. Entonces, tenemos árboles binarios y árboles enearios. Los árboles binarios, cada nodo tiene dos hijos, ¿vale? El hijo izquierdo y el hijo derecho. Puede no tener alguno de los dos, puede no tener ninguno si es una hoja, ¿vale? Pero cuando solo tiene un hijo, ese hijo tiene que ser o izquierdo o derecho, no es simplemente hijo, ¿vale? Esto es importante porque aquí cuando estoy dibujando estoy dibujándolo como hijo izquierdo. Y no es simplemente un hijo, es el hijo izquierdo, que no es lo mismo que ser hijo derecho. Si eso es así, entonces estamos ante un árbol binario. Los árboles enearios o árboles generales son árboles en que los nodos pueden tener cualquier número de hijos, 0, 1, 2, 3, n. Pero un árbol dosario no es un árbol binario. Un árbol en el que los nodos pueden tener hasta dos hijos no es un árbol binario. Porque la diferencia está en que en el árbol binario los hijos son hijo izquierdo e hijo derecho. Mientras que en el árbol general tiene dos hijos. ¿Vale? Uno que tenga dos hijos, en realidad con el binario que está haciendo ahora, porque el binario no está ordenado ni nada. Ya. Por lo cual, no es dos años, ya es lo mismo. No. No es lo mismo un árbol dosario que un árbol binario, porque los hijos en el binario están etiquetados como izquierdo y derecho, siempre, mientras que en el eneario no. No está relacionado con el orden. No está relacionado con el orden. Está relacionado con que yo tengo hijo izquierdo e hijo derecho. Y no es lo mismo tener un hijo que tener un hijo izquierdo. En el dosario tendré un hijo, mientras que en el binario tendré un hijo izquierdo o un hijo derecho, uno de los dos. ¿Vale? Evidentemente, como tú estás diciendo, si siguiéramos estudiando árboles, empezaríamos a hablar de árboles ordenados, y árboles de búsqueda, y árboles balanceados, de todo eso para segundo. ¿Vale? Aunque tengas un izquierdo y uno derecho, no es lo mismo, quiero decir. ¿Tiene una característica especial ser un hijo izquierdo? Que es ser un hijo... Tiene una característica especial porque cuando se recorren los árboles, tú empiezas por el izquierdo. Bueno, se puede empezar por el izquierdo, se puede empezar por el derecho, se puede empezar por el nodo actual. Pero en un árbol binario está claramente especificado que tú tienes un hijo izquierdo y que ese es el izquierdo. Mientras que en el general, puedes tenerlo etiquetado de alguna manera especial o no, simplemente tener que un nodo tiene un subconjunto de nodos que son sus hijos. ¿Vale? Entonces, no le deis más vueltas. No vamos a profundizar mucho más en eso. ¿Vale? Simplemente nos quedamos con la idea de que los árboles binarios tienen hijo izquierdo e hijo derecho, los dos o uno de los dos o ninguno. Y los enearios tienen 0, 1 o más hijos, ¿vale? Hasta el máximo que sería la n. Bien. Hasta aquí lo que sería la parte de modelo, ¿vale? Modelo abstracto de lo que es un árbol. Pero vamos ahora a ver cómo implementar esto. Cómo podemos, en un programa, trabajar con una estructura de datos que represente un árbol, ¿no? Entonces, ya hemos visto, bueno, antes de eso, os he dicho
que los árboles son un subconjunto de los grafos. ¿Y una lista qué sería? Una lista, ¿veis que es un caso particular de árbol? Un árbol humano, un puntero. ¿Vale? Está por debajo, es todavía más específico. Ok. Entonces, ¿cómo implementamos un árbol binario para empezar? Y mañana iremos con los enearios. Las estructuras de datos enlazadas lineales las habíamos implementado haciendo una definición recursiva de la propia estructura, en la que la estructura tenía como mínimo dos campos, uno que era el dato y otro que era una referencia, un puntero, un enlace al siguiente elemento de la lista, al siguiente nodo de la lista. Bueno, podemos hacer una cosa parecida, solo que aquí necesitamos tener, si estamos hablando de un árbol binario, no la idea de siguiente, sino la idea de hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Vale? Entonces nuestros nodos, nuestros elementos ahora, nuestras estructuras, van a tener tres campos como mínimo. El dato, un campo que enlace a ese nodo con el hijo izquierdo, con el nodo que sea su hijo izquierdo, y un campo que enlace a ese nodo con el nodo que sea su hijo derecho. Fijaos también en una cosa. No sé si yo tengo puesto aquí, no. Fijaos que cuando estamos en un árbol tenemos nodos, aristas, la idea de hijo y de padre, pero si yo cojo todo esto que hay aquí, ¿vale? Todo esto desde el 7, el 2, 6, 5 y 11, ¿todo esto qué es? Es un subárbol, ¿vale? Es exactamente igual que un árbol, solo que la raíz sería el 7. Entonces, cuando aquí, a la hora de implementarlo, estamos trabajando con la estructura, en realidad lo que estamos poniendo aquí, básicamente es otro árbol. Hablamos de nodo, pero es que el nodo, por definirlo como lo hemos hecho de forma recursiva, es en sí mismo un árbol entero. ¿Bien? Entonces, cuando insertamos un elemento como hijo izquierdo de este, podríamos estar insertando simplemente un dato, pero también podríamos estar insertando un árbol entero con la misma operación. ¿Vale? Entonces, lo importante es que os quede claro esta idea de cómo vamos a ir enlazando los nodos al crear la estructura en memoria. Porque además solo vamos a ver representación mediante estructuras enlazadas, no vamos a ver mediante estructuras contiguas. Los árboles se pueden representar también con arrays. ¿Vale? ¿Y la diferencia cuál va a ser? Pues igual que teníamos las colas y las listas y las pilas con memoria contigua y con memoria dinámica, y la diferencia básicamente era la velocidad de acceso y el acceso directo del array frente a la dificultad de extensión del array en comparación con una memoria dinámica, pues aquí nos pasaría lo mismo. En un árbol representado mediante un array, pues vamos a poder acceder directamente a todos los nodos, pero vamos a estar limitados por el tamaño del array, y eso tiene pues los problemas que ya hemos visto. En un array, para representar un array, os pasaré, si queréis os paso bibliografía, pero en un array representado, perdón, en un árbol representado mediante un array, tienes que jugar con el tema de los niveles y la profundidad, y entonces asignar posiciones en función de en dónde está, si el árbol estuviera completamente lleno. Sería un array unidimensional, solo que la posición 0 tendría la raíz. Si estuviéramos representando un array binario, la posición 0 tendría la raíz, la posición 1 tendría el hijo izquierdo de la raíz, la posición 2 el hijo derecho de la raíz, la posición 3 el hijo izquierdo del hijo izquierdo de la raíz, ¿vale? Los vamos poniendo por niveles. No, eso también es posible para el eneario, pero tienes que saber de qué tamaño es la n, y entonces se te van a quedar huecos si el árbol no está completo. Pero ya el eneario, si por ejemplo ya empieza, por ejemplo, y coge 3 hijos que vengan de la raíz, y de un hijo de esos le hace 4 y otro ninguno, o sea, ya podríamos identificarlo. Se desperdicia espacio. Es el problema de los arrays, que podemos hacer directamente. Yo quiero acceder al nodo que es el hijo del hijo del hijo del hijo de este, acceder directamente. Pero es posible que para representar un árbol
ochoario, es decir, que puede tener hasta 8 hijos cada nodo, pero en el que tienes la raíz y un solo hijo, y ese solo tiene uno, y ese solo tiene uno, y ese solo tiene uno, pues necesitas un array ¿de cuántas posiciones? Pues de 8 elevado a 5 o a 4, no sé cuánto he bajado. De 8 elevado a la profundidad máxima. Un montón de espacio desperdiciado. ¿Vale? Pero no vamos a entrar ahí. Vamos a implementar los árboles solo con estructuras enlazadas. Entonces, de la clase de hoy y la de mañana lo que os tiene que quedar claro es qué es un árbol y cómo está representado por dentro, cómo crearlo y cómo acceder a él recorriéndolo de alguna manera, ¿vale? Cómo recorrerlo para buscar información en ese árbol, si es que el árbol representa algo que nos permita buscar, ¿vale? Es posible, y esto lo tengo aquí incompleto, es posible que nos interese ser capaces de acceder directamente desde un nodo a su padre, ¿vale? Y entonces en ese caso podemos poner que la estructura, además de tener el campo izquierdo y el campo hijo izquierdo y el campo hijo derecho, también queramos tener un campo padre, ¿vale? Y de esa manera nos va a ser muy sencillo estar en un nodo y acceder a su padre, al padre de su padre y llegar hasta la raíz que no tendrá padre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que así estamos usando más memoria, pero si vamos a necesitar en el programa acceder desde un nodo a sus antecesores, ¿vale? No a sus descendientes, a sus ancestros, entonces es posible que esto nos interese aunque perdamos un poco de memoria. ¿Bien? Vale. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es este pequeño programa. Un programa que es un juego, que yo creo, no sé si conocéis, pero es un juego de que el ordenador adivine algo que tú hayas pensado a base de pistas, ¿vale? Y las pistas tienen que ser binarias, es decir, sí o no. Entonces, yo te pregunto, si yo tengo este árbol, que es un árbol de decisión, por eso decía lo de lógica, si yo tengo este árbol ya creado, yo te pregunto, te digo, piensa un animal, y una vez que ya lo has pensado te digo, ¿es carnívoro? Y tú me dices sí o no. Que me dices que no, yo te digo, ¿es el pato? Si no es el que has pensado, entonces, si el pato no es el animal que tú estabas pensando, entonces te pregunto, ¿ah, no? Dime algo, dime una característica que tenga el pato y no tenga el animal que tú estás pensando. Entonces, cuando tú me la dices, pues, plumas, tiene plumas. El pato tiene plumas y el animal que yo estaba pensando, que es una vaca, no tiene plumas. Entonces te pregunto, ¿y cuál es el animal que estabas pensando? Y me dices, la vaca. Entonces yo cojo y añado aquí, como hijo izquierdo, en la parte del sí de pato, en la parte del sí de pato, añadiría un nodo para poner aquí la pregunta, ¿tiene plumas? Y entonces en la parte del sí pondría pato y en la parte del no pondría vaca. Y volvemos a empezar. Piensa otro animal y así mi árbol de decisión se va haciendo cada vez más complejo, cada vez más detallado y yo podría acertar más, en principio podría acertar más animales cada vez, ¿no? La diferencia entre este nodo que está aquí raíz o este nodo que está aquí, los nodos intermedios y los nodos hojas que no tienen hijos, es que los nodos hojas son nodos con un animal concreto, mientras que los nodos intermedios son nodos con una característica que diferencia al animal de hijo sí del animal hijo no. Pregunta. El pato aparecería aquí, supuestamente, claro, en la S de plumas, y en la no pondríamos la vaca, ¿no? Vale, si pudiera copiarlo, veis la idea, ¿no? A la derecha aparecería la vaca. Venga, pues vamos a intentar programar esto
no con un TDA árbol, sino directamente usando la estructura de memoria y creando la estructura de árbol en memoria, y al final de clase veremos el TDA, que lo tenéis en las transparencias completamente terminado, ¿vale? Entonces vamos para allá. Vale. Venga, entonces, diseño top-down, que hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Las prácticas las habéis hecho usando diseño top-down, ¿verdad? Habéis planteado primero el programa principal, el bucle principal en el que se repetía cada iteración, y entonces primero pintábamos el fondo, veíamos los eventos, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede hacer el programa que acabamos de describir, el juego este? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Copiar el código? No tenemos el código de copiarlo de ningún sitio, no tenemos fuente. Entonces, tenemos que hacer un bucle, tenemos que hacer el juego dentro de un bucle que esté iterando y que esté repitiendo el juego, porque habéis visto que el juego empezará con un árbol muy pequeño y se irá haciendo cada vez más grande cada vez que volvamos a jugar. Es decir, cada partida del juego empezaremos usando el árbol que tengamos en ese momento, haciendo preguntas hasta que lleguemos a una hoja. Cuando lleguemos a una hoja diremos, ¿es este? Si hemos acertado bien, si hemos fallado, ampliaremos el árbol y empezaremos otra vez, ¿vale? Entonces, el árbol inicial debería ser un árbol muy pequeño que tuviera simplemente un único nodo, sin hijos, por lo tanto será raíz y hoja al mismo tiempo, con un animal. Podemos empezar con un animal, el que queramos, e ir ampliando ese árbol conforme vayan haciendo preguntas. Pero la cuestión es que cada partida empieza mirando la raíz, haciendo las preguntas hasta llegar a una hoja, preguntando si la hoja tiene el animal que tú has pensado, si es que es verdad, acertado, si no, ampliamos el árbol y volvemos a empezar en la raíz, ¿vale? Eso es una partida y otra y otra y otra. Entonces, la parte más alta de nuestro diseño top-down será un bucle que estará funcionando mientras que queramos jugar una partida y jugar una partida y jugar una partida. Inicialmente la primera partida la queremos jugar, entonces podemos poner aquí, mientras que jugar sea verdadero, y jugar. Y al principio queremos jugar, ¿vale? Podríamos hacer un bucle do while, porque como la primera vez vamos a jugar de verdad, pues lo podríamos poner así. Y entonces pondríamos jugar a qué. Si hiciéramos un bucle do while, ¿a qué pondríamos jugar? Esta es una forma. Si lo hacemos con do while, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Aquí qué tengo que poner? A 0. ¿Cómo funciona el bucle do while? Hace lo que hay dentro, comprueba la condición, si la condición es cierta, vuelve a hacer lo que hay dentro. Pues es la misma condición, solo que inicializamos jugar a 0. Y aquí dentro lo último que haremos será preguntar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en este bucle while, también lo último que haremos será preguntar por jugar otra partida, pero tenemos que inicializar jugar a 1, porque se comprueba al principio. ¿Bien? Venga, nos quedamos con esta. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ahora empieza una partida, ¿no? Entonces, al empezar una partida, ¿qué hay que hacer? Habrá que preguntar qué. Tendremos que empezar por la raíz haciendo preguntas hasta llegar a una hoja. En el caso de no llegar a una hoja,
No veo ese caso que sea posible. En el caso que ya una hoja no sea correcto, añadir Una vez que hemos llegado a una hoja, preguntar si el animal de la hoja es el que estaba pensando, ¿no? El buscado. ¿Ok? Si lo es, hemos ganado. Y si no, añadimos, extendemos el árbol, ¿no? Ampliamos. ¿Añadiendo qué? Un nodo, añadiendo dos nodos. Añadiendo dos nodos al nodo que hasta ese momento era hoja. Un nodo será el animal que tenía esa hoja, otro nodo será el nuevo animal, y el nodo que era hoja se convierte en nodo intermedio con una pregunta que distinga a los dos animales. ¿Vale? Venga, entonces, cada iteración tenemos que empezar por la raíz. Necesitamos ya hacer la estructura de datos que represente el árbol, ¿vale? Y la estructura de datos que representa el árbol será un nodo. ¿Cómo lo hacemos esta estructura nodo? ¿Qué tiene que tener? El dato, que será un nombre de animal o una pregunta, o sea, un texto, ¿vale? ¿Sí? Y lo que nos permite de forma recursiva definir la estructura que es un árbol. Y entonces, ¿cómo lo ponemos esto? Un nodo izquierdo, ¿vale? O sí. Y derecho o no, ¿vale? Podemos poner aquí, esto sería izquierdo y esto sería derecho, ¿vale? Tenemos nuestra estructura nodo y para manejarla siempre hacemos el typedef, ¿no? Ok. Podríamos subir typedef arriba del todo y entonces aquí sustituir struct nodo estrella por nodo solamente. Pero yo prefiero mantener esto para que veáis claro que lo que hay dentro es un puntero a una estructura nodo, ¿vale? Y para que no se os olvide que en el malloc hay que hacer size of struct nodo. Entonces, con esto tenemos cualquier árbol ahí definido. Pero si tenemos que empezar todo el tiempo por la raíz, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo que mantenga en todo momento cuál es el nodo del árbol que es la raíz. ¿Vale? Entonces, podemos simplemente tener una variable de tipo nodo que llamaremos raíz, ¿vale? Que aquí le vamos a dar valor inicial, con el árbol inicial que contendrá un solo nodo, raíz y hoja con el animal que queramos poner ahí. Y a partir de ese nodo siempre empezaremos a recorrer el árbol dependiendo de las respuestas que nos vayan dando. insertarás por ahí en la raíz. Insertaremos siempre en la hoja a la que hayamos llegado haciendo preguntas. No insertaremos por la raíz, insertaremos en la última hoja, ¿vale? Pero necesitamos saber cuál es la raíz porque cada iteración hay que empezar por la raíz. ¿Vale? Entonces, si no guardamos en una variable quién es el nodo raíz, pues recorreremos, llegaremos a una hoja y ¿cómo volvemos arriba? Aquí no hemos puesto ningún enlace al padre, ¿vale? Y tampoco sería muy sensato poner un enlace al padre para recorrerlo hacia arriba y empezar otra vez. Si podemos tener una variable que ya guarde quién es el padre, pues lo ponemos así. Entonces, como vamos a ir recorriendo todo el árbol empezando por la raíz, necesitaremos, ahora creamos la raíz, ¿vale? Pero aquí necesitaremos otro nodo que sea el que vaya recorriendo todo el árbol según las respuestas que nos vayan dando. Y entonces a este le podemos llamar posición. O le podemos llamar la pregunta. Y que lo único que vas a pasar es el que vas a cargar. Este va a ser el que usemos para ir recorriendo la estructura, ¿vale? Que inicialmente será la raíz y luego ya irá cambiando, ¿vale? Aquí haremos un bucle en el que vamos a ir
usando preguntas para ir avanzando por el árbol, haciendo preguntas y según las respuestas que nos vayan dando, yendo a la izquierda o a la derecha. ¿Qué bucle sobra? Este bucle do while es el bucle principal que nos permite hacer muchas partidas. Y lo que hay aquí dentro es una partida. Una partida comienza con un bucle en el que vamos a ir recorriendo el árbol haciendo las preguntas. ¿Sí? Entonces vamos a estar haciendo preguntas mientras que ¿qué? Mientras que no lleguemos a una hoja. ¿Cuál es la condición de parada? Mientras que pregunta, que es la dirección de un nodo, no sea una hoja, mientras que no sea una hoja, haremos lo que ponga en el texto como una pregunta. Y dependiendo de la respuesta, elegiremos uno de sus dos hijos y volveremos a empezar el bucle. Pero pararemos el bucle cuando hayamos llegado a una hoja. Entonces, ¿cómo sé yo si pregunta está apuntando a un nodo hoja o no? Una hoja es un nodo que no tiene hijos, ¿vale? Entonces, mientras que pregunta flecha sí tenga algo y pregunta flecha no tenga algo, significa que pregunta apunta a un nodo que no es hoja. Por lo tanto, podemos hacer la pregunta que lleva en el campo texto. ¿Se entiende? Podríamos poner la condición con un OR, porque vamos a crear el árbol nosotros y siempre vamos a crear con izquierdo y derecho. ¿Vale? Pero la condición de ser hoja es que no tenga ningún hijo. Y esa es la que yo estoy poniendo aquí. ¿Qué es una hoja? Un nodo que no tiene ningún hijo. No tiene ni hijo izquierdo, ni hijo derecho. Ahí está. Entonces, ¿aquí qué haremos? Haremos la pregunta, ver respuesta, y si la respuesta es sí, entonces pregunta será ¿a qué? Pregunta sí. Si no, pregunta será pregunta no. Y así vamos a ir explorando todo el árbol por el camino que nos vaya diciendo el usuario. Sí. No, lo he puesto así a propósito. ¿En dónde? ¿En pregunta? Ah, sí, aquí sí. Sí. He puesto a propósito, sí, no con la N mayúscula. ¿Vale? ¿Se ve esto claro? Entonces, cuando termine este bucle, pregunta dónde apuntará. A un nodo hoja. Y entonces lo que tendremos que hacer es preguntar si tu animal es el pensado. Es decir, si pregunta flecha txt es el animal que tú estabas buscando o no. ¿Vale? Y si no, ampliaremos el árbol. Entonces, ¿cómo ampliaremos el árbol? Tendremos que crear dos nodos, ¿no? Tendremos que crear un nodo para el sí, un nodo para el no. ¿Vale? En el nodo para el sí vamos a tener que guardar como texto. Si es que estoy poniéndolo en el no. Si hemos acertado, hemos ganado. Y aquí lo que habrá que preguntar es nada. Si hemos ganado, pues hemos ganado. ¿Sí? Pero en el si no, tendremos que crear dos nuevos nodos que conectaremos a la hoja actual, a la hoja a la que apunta pregunta, ¿no? Entonces, como va a depender de lo que le vaya a ir añadiendo, o lo vaya a guardar en memoria y se va a emplear. Como depende de lo que vayamos añadiendo, cuando vayamos a guardar en memoria tendremos que reservar memoria, pero no con realloc, porque tenemos que crear dos nuevos nodos. En un nodo, en su campo, en el nodo del sí, en su campo de texto tendremos que poner
lo que antes teníamos aquí, que era un animal. Y en el campo del no pondremos lo que nos diga el usuario que es el animal que estaba pensando. Y donde antes teníamos el animal, ¿qué tendremos que poner? La pregunta nueva, la característica que nos haya dicho el usuario que distingue al animal que nosotros pensábamos del que él había pensado, ¿vale? Entonces ya tenemos esto bastante evolucionado, pero tenemos que empezar a crear cosas de verdad en memoria. Entonces vamos con la raíz. ¿Cómo creamos el primer nodo? Con malloc. ¿De qué tamaño? Struct nodo, muy bien. Y entonces la raíz tiene 3 campos. La raíz y cualquier nodo tienen 3 campos. El campo txt, que tendrá el primer animal que nosotros queramos poner ahí, que será el único que conozca el programa inicialmente. Tendré el campo sí, que inicialmente, ¿qué será? Nulo, porque no tendremos ningún hijo izquierdo, raíz. Y raíz no, también será nulo, ¿vale? Y en el texto tenemos que poner un animal inicial, el que queramos. ¿Qué animal inicial ponemos? ¿Perro? ¿Lo habéis dicho? ¿Cómo? León, que me gusta más. ¿Cómo ponemos león? ¿Cómo ponemos león? ¿Así podemos poner león? ¿Sí podemos poner león así? Yo personalmente no lo pondría así, porque entonces está apuntando a una zona de memoria que está en el segmento de programa, ni siquiera en el de datos, ¿vale? Es una cadena literal. Entonces, yo lo que haría es reservar memoria dinámica para copiar ahí el texto. Y eso lo hacemos con una función que está en string.h, que te coge y te crea un nuevo string y copia el original, ¿vale? Reservando memoria dinámica para eso. Entonces necesitamos aquí incluir 2 cosas. stdlib para poder hacer malloc y string.h para poder usar la función strredup, ¿vale? Ya tenemos la raíz creada. Esto funcionará y aquí vamos a ver cómo crear los 2 nuevos nodos, ¿vale? ¿Cómo modificamos el qué? Este. Tú te refieres a cómo modificar el texto del nodo pregunta justo aquí, en este caso, cuando vamos a ampliarlo. Vamos a verlo. Mira, si no ampliamos el árbol añadiendo 2 nodos, ¿vale? Entonces, primero, en el momento de ampliar, necesitamos saber 2 cosas nuevas. Necesitamos saber cuál es el animal que estaba pensando el usuario y cuál es la característica que distingue a nuestro animal del suyo. Entonces, voy a poner aquí char. Pregunta no, característica, ¿vale? O sí, diferencia, me parece bien. Un array de caracteres para guardar la diferencia que nos diga el usuario y otro array para el nuevo animal, ¿vale? Nuevo animal. Entonces vamos a pensar que le hemos preguntado al usuario el nuevo animal y la diferencia, y lo tenemos guardado en esos 2 arrays. Y en el campo texto tenemos guardado el animal que nosotros teníamos en ese nodo hoja. Entonces vamos a crear los 2 nuevos nodos y a modificar el nodo pregunta de forma adecuada. Entonces el primer nodo sí, ¿cómo lo creamos? Con malloc del tamaño de un nodo, ¿no? ¿Sí? Struct nodo. Venga. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Yo lo repito, parece una tontería, pero eso todavía nos equivocamos. Que ya tenemos reservada la memoria para los 2. Vamos a ir rellenando sus campos. Si flecha sí, ¿qué tiene? Null. Si flecha no, null. No flecha sí, es decir, el hijo izquierdo del nodo
que vamos a guardar como hijo derecho del nodo pregunta. ¿Me seguís o no? ¿Vale? Null. Y no, flecha no, null. ¿Bien? Me falta un punto y coma. Vamos al campo texto. En el texto del nuevo nodo que va a ser hijo izquierdo de pregunta, lo que tenemos que poner, ¿qué era? El animal que teníamos antes, ¿vale? Y en el texto del nodo que va a ser no, nuevo animal. Ay, perdón, TXT. En el campo texto del nodo no, vamos a poner el nuevo animal, porque vamos a preguntarle al usuario qué característica sí tiene lo que yo te he dicho y no tiene lo que tú estabas pensando. Si lo preguntamos al revés, pues habría que hacerlo al revés. ¿Vale? Si lo que preguntamos es, dime una característica que tenga el animal que tú has dicho y que no tenga el mío, entonces le damos la vuelta a esta. ¿Vale? A esto. Aquí, en principio, yo voy a poner en el nodo no pongo el nuevo animal. Entonces aquí, ¿qué hago? strdup de nuevo animal. Reserva nueva memoria y se copia en este campo txt. ¿Vale? Y en el campo del sí, ¿qué voy a poner? Lo que tenía en el campo txt. Pero aquí cuidado. ¿Cómo hago? ¿Hago strdup pregunta txt? Si hago esto, reservo nueva memoria, se copia ahí la cadena que antes había en el campo txt y ya está. Y lo último que yo tendré que hacer aquí es pregunta txt. Aquí tendré que poner la nueva pregunta, ¿no? La característica que lo diferencia. Y lo haré con strdup diferencia. ¿Y qué ha pasado entonces con la memoria que tenía el animal del campo txt? Se habrá quedado perdida. Entonces, aquí en lugar de hacer strdup de pregunta txt, directamente copiamos el campo. Y ahora teníamos antes un nodo hoja que apuntaba a una cadena, ahora quien apunta a esa cadena es su hijo izquierdo. Y él va a apuntar a una nueva zona de memoria para copiar la diferencia. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale. Pues ya está. Si hacemos esto, funcionará. Aquí haremos las preguntas. Aquí al final tendremos que hacer la pregunta al usuario: ¿quieres continuar jugando, sí o no? Si es que no, pondremos jugar a 0. ¿Vale? Si es que sí, pues dará otra vuelta y comenzaremos otra vez por la raíz. ¿Vale? Y nos quedan 3 minutos y lo que quiero hacer en estos 3 minutos es liberar la memoria de todo el árbol que hemos creado. También se puede hacer que si no lo adivinas, o sea, que estés jugando mientras no lo adivinas. Es que lo adivinas, si no lo adivinas, llegamos a esta parte en la que creamos un nuevo nodo y ha terminado esa partida. Si lo adivinas, termina esa partida y si quiere empieza otra. Entonces llega aquí y aquí lo que tenemos que ocuparnos es de liberar la memoria. ¿Vale? Entonces, ¿cómo liberamos toda la memoria de ese árbol? Tenemos que hacer free de todos los nodos y free de todos los campos txt. Tenemos que recorrer todo el árbol. Si primero libero la raíz, pierdo las conexiones. No, pero a partir de la raíz puedes empezar a recorrer. Izquierda, derecha, todos los izquierda. Luego, si yo quiero ir liberando de arriba a abajo, tengo que llevar la cuenta de todos los nodos que voy abriendo. Y los tendré que ir guardando en alguna estructura de datos, normalmente en una cola. Entonces, si yo quiero recorrer el árbol de arriba a abajo de forma iterativa,
de izquierda a derecha y de arriba a abajo y de izquierda a derecha de forma iterativa, tengo que ir guardándome todos los nodos en algún sitio porque se van abriendo nuevos caminos y después liberarlos. Pero lo puedo plantear de forma recursiva. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se plantea esto de forma recursiva? Pues si yo hago una función que se llame libera y que acepta un nodo, yo tengo que plantearlo de forma recursiva, primero pensando cuál es el caso base. ¿Cuál es el caso base? ¿Qué es el caso más sencillo de liberar un nodo? Que solo tenga un hijo es lo más sencillo. Que no tenga hijos es lo más sencillo. Lo más sencillo de todo es que no sea nada. Eso es lo más sencillo de todo, es que no haya nodo. Eso sería el caso base. ¿No? No tengo que hacer nada. Y el caso general es cuando tiene algún hijo. Entonces, cuando tiene algún hijo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que liberar cada uno de los hijos y después liberar mi campo de texto y a mí mismo. Tengo que liberar a nodo sí, tengo que liberar a nodo no y tengo que liberar mi campo de texto y a mí mismo. ¿Se ven? Esto de forma recursiva libera todo el árbol. Porque si le das la raíz, si aquí ejecutamos libera con raíz, que está aquí arriba, pues si ya es un árbol, si el juego no ha hecho nada y tuviéramos solo la raíz, ¿estaríamos en el caso base? No. Haríamos libera NSI y libera NSI llegaría a encontrar null, no haría nada. Libera N no, encontraría null, no haría nada. Free el texto, free el nodo, se ha acabado el árbol. Y si el árbol tiene alguna hoja, empezará en esas hojas igual que ahora. Pero no están llamando en ningún momento. Pero si tiene Libera es la llamada recursiva, ¿no? En una función recursiva tenemos el caso base y el caso general que tiene llamadas recursivas a sí mismo, ¿no? cuando tenga varios niveles, Si tiene varios niveles el árbol, ¿qué pasa? yo pienso que eso lo que hace es llegar a la raíz y su nodo sí y su nodo no. Pues bien, y ya. Pero no los siguientes no los siguientes. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Si lo hacemos con este árbol, y ejecutamos libera, primero preguntará, ¿es nulo? No es nulo. Entonces, ejecutamos libera con lo que tenga el sí. Venga, pues empezamos de nuevo. ¿Es nulo? No es nulo. Pues primero ejecuta libera con lo que tenga el sí. Venga, empezamos de nuevo. ¿Es nulo? No es nulo. Ejecutamos libera con lo que tenga el sí, que es nulo, no hace nada. Y la siguiente instrucción de libera n de sí es libera n de no. Libera n de no, es nulo, no hace nada. Siguiente instrucción, free el texto, free tigre, free nodo. Termina esta llamada y nos quedamos aquí. Hacemos libera de no. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Para casa, terminamos ya, pero para casa, por favor. Mirad las transparencias. Estas no, estas. En donde viene especificado el TDA árbol binario. Vais a ver que no miréis el árbol general todavía, mirad solo el árbol binario y veréis que en la implementación del árbol binario tenemos nodo, elemento, como siempre, para tener esto general, y tenemos una cosa especial que es el árbol binario en sí. Pero el árbol binario, si os fijáis, lo único que tiene internamente es quién es la raíz, para saber siempre quién es esa raíz. Pero por lo demás, es un árbol igual que el que hemos hecho, solo que en este caso le han puesto también padre, ¿vale? Para hacerlo más general. Estudiad cómo está hecho el TDA, pues las funciones de inserción, de eliminación y demás, son sencillas. La de eliminación
Cuando yo elimino el hijo izquierdo, ¿qué tengo que eliminar? Todos sus descendientes también. Será recursiva como la que hemos hecho. ¿Vale? Echarle un vistazo. Y mañana, los generales.